Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y hoy día no estoy con la Barbarita porque está ocupada haciendo otras cosas, pero tengo un invitado que ustedes ya quieren mucho y que yo creo que ya con nuestra vuelta lo echaban de menos. Así que bienvenido, Sergio. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, Maida, como siempre. Sí, es un agrado poder acompañarte aquí en un cambio de folio ya. Sí, pues, y no nos había tocado los dos. ¿Hace tiempo que no? No, hace un par de años ya, yo creo. Bueno, de hecho, te tocó con la Barbarita cantidad, más que nunca terminaron los temas, así que es posible sí, que hoy día también nos quedemos cortos. Sí, y nos podemos quedar cortos porque vamos a hablar de la ciudad eterna que está de cumpleaños, tuvo de cumpleaños recién, y que estamos hablando de cantidad de años. Y de hecho no hay, digamos, una certeza del número que supuestamente se celebra. ¿Cuántos años son? Bueno, según el folclore romano antiguo, ¿ya? Establecido por Terencio Varrón, un historiador romano del siglo I a.C., el 21 de abril del año 753 a.C. se funda la ciudad de Roma. ¿Ya? Eso nos da una cronología aproximada de 2777 o 2778 años, dependiendo del tema si es que consideramos el 0 en el paso del año -1 al 1, pero estamos hablando ya de 2780 años que cumple la ciudad de Roma, pero en realidad tiene más. Eso es interesante, en realidad tiene más. ¿Te refieres a los asentamientos etruscos anteriores? O sea, lo que pasa es que hay que entender, y mejor dicho, contraponer, ¿cierto?, el relato folclórico mítico con la evidencia arqueológica. Sí. Y yo creo que ahí es donde está un poco, radica lo interesante de esto, en el que durante mucho tiempo, ¿cierto?, en la academia victoriana, por llamarlo así, había un conflicto entre historia y arqueología. Eran disciplinas un poco enemistadas incluso porque veían justamente nuestro pasado desde perspectivas diferentes. Pero poco a poco eso se ha ido reconciliando y amalgamando. Y justamente la idea de este programa era reconciliar, ¿cierto?, ambos relatos, la historia con la arqueología, porque muchas veces uno piensa, si tenemos historia, ¿para qué necesitamos arqueología? Si tenemos arqueología, ¿para qué necesitamos historia? ¿Cierto? Pero, por ejemplo, si yo escribiera la historia de mi vida y escribiera que soy millonario, después la gente que lee, todo el mundo va a decir, bueno, era millonario. Y si resulta que en verdad vivía en una choza, la arqueología va a decir otra cosa. Por supuesto. Entonces, por un lado tenemos el relato histórico y por otro lado la arqueología. Pero lo interesante está justamente en el maridaje de ambos porque se genera la pregunta del por qué. ¿Por qué si Sergio era pobre escribió que era millonario? Y con Roma pasa un poco lo mismo. Hay mucha ¿cierto? política ahí. Hay mucha política, hay pensamientos ciertos ideológicos, hay una serie de cosas que van a sentar las bases para que los romanos generen su propio relato, pero la gracia está en buscar justamente dónde están los nexos de eso con el registro arqueológico. No, por eso, o sea, una cosa es el relato, otra cosa es el dato, exacto, digámoslo así. Ahora, en Roma, ciertamente la gente se sorprende porque dicen que uno requiere más de una vida para conocerla. Yo estoy totalmente de acuerdo de eso, porque efectivamente en Roma alguien va a hacer cualquier cosa y se encuentra con cantidad, digamos. Exacto. Y es más, te sorprende porque vas caminando por una ciudad renacentista barroca principalmente, entras por una puerta y de pronto hay una escalera y ves, digamos, y está lleno de eso. La gente se pregunta generalmente por qué las ciudades van quedando debajo. Y yo cuando me ha tocado guiar Roma, yo les digo, no, si es que no es que la tapó el polvo del tiempo, sino que la gente es inteligente, es igual inteligente que hoy día, no porque hoy día tengan iPhone son mejores, y simplemente de pronto para construyen encima. Exacto. Y entonces esto se ve muy claramente en algunas iglesias, donde hay iglesias paleocristianas, iglesias, digamos, cristiana anterior, y después arriba, digamos, la iglesia barroca, que hay 3 niveles y que uno lo puede ver en
en muchos lugares en Roma. Justamente, y lo interesante es que, como bien describes tú, esta construcción, digamos, que se va sobreponiendo, podemos justamente excavar más abajo de lo que es la Roma imperial y encontrarnos con la Roma arcaica e incluso ir más allá y encontrarnos con la Roma protohistórica o prehistórica incluso. Y es ahí donde comienza nuestro relato, ¿cierto? En este valle, en este pantano en realidad, que era el Tíber en esa época, en el que están estas 7 colinas, ¿ya? Y que todo esto sucede en realidad en una época sumamente interesante, que es los albores de la Edad de Hierro en Italia, ¿ya? Roma aparece en el mapa, tanto histórica como arqueológicamente, en una época que va saliendo de lo que en arqueología y en historia denominamos la Edad Oscura, así como cuando cae el Imperio Romano. Porque hay pocas fuentes, básicamente. Exacto, porque no hay registro histórico. Ya, pero la oscuridad tiene que ver con eso y no con la falta de cultura de aquellas personas, porque de hecho, cuando, por ejemplo, yo me dedico bastante a la época temprano medieval, que siempre se habla también de Edad Oscura, porque no hay fuente, y cuando uno se encuentra, por ejemplo, con el tesoro de Seton Hoo en el British Museum, y uno ve eso y dice, esta gente era inmensamente sofisticada. Bueno, aquí te podría decir que quizás es la excepción, en el sentido de que cuando colapsa la Edad de Bronce, en la parte oriental del Mediterráneo se mantiene la complejidad porque estaban sentadas las bases. La parte occidental del Mediterráneo, la verdad es que dependía un poco de los nexos comerciales que se habían establecido con las grandes potencias. Y al empezar esta época oscura, ¿cierto? La verdad es que tenemos una regresión a un mundo un poquito más precario y más primitivo. Y todo lo que es por lo menos la península itálica se empieza a reestructurar. Todas las poblaciones que quedaban ahí habían perdido justamente esta complejidad producto de estos nexos comerciales. Y aparte de eso se generan grandes migraciones en lo que es la Europa templada, lo que conocemos como los pueblos indoeuropeos. Y poco a poco estos pueblos que van entrando desde los Alpes a Italia empiezan a conformar una nueva cultura en un sincretismo con estos pueblos que ya estaban ahí, estos pueblos tirrenos, llamémoslo así. Y empieza a florecer una nueva cultura que es la cultura vilanovense, ¿ya? Que lleva su nombre por el pueblito de Vilanova que está al lado de Bolonia. Y poco a poco esta cultura vilanovense empieza a esparcirse por la península itálica y a medida que se empieza a disgregar en cada foco distinto, ¿cierto?, donde se asienta, empieza justamente a generar aristas de variaciones con el paso del tiempo, ¿ya? Y una de esas pequeñas colonias va a ser justamente Roma, ¿ya? Roma se va a fundar en un punto estratégico, o mejor dicho, y esa es la pregunta, ¿se va a fundar o va a crecer orgánicamente? ¿Ya? Probablemente orgánicamente. Exacto. Primero. En antropología hay un término que se llama el cinesismo, ¿ya? Que es cuando varias, digamos, aldeas, habitáculos, pequeñas villas se empiezan justamente a amalgamar y forman ya un centro urbano o protourbano establecido. Y eso va a ser lo que en realidad va a pasar con Roma. Pero, y ahí uno vuelve un poco al relato histórico, eso también significa que en algún minuto estos asentamientos se pusieron de acuerdo, sí, claro, ¿cierto? Y eso se puede traducir o comparar con el relato histórico, ¿cierto? El relato mítico en el cual nos habla de una fundación. O sea, claramente tuvo que haber habido un personaje o un grupo pequeño de personajes que dijeron, ok, organicémonos, hagamos algo y fundemos una ciudad establecida con estos villorios que están aquí, digamos, en esta periferia. Ahora, el mito fundacional, porque la gente simplemente cuando habla de la fundación de Roma y tú ves los posteos en Instagram, todo tenían que ver con Rómulo y Remo, la lupa, en fin. Pero esa historia de estos mellizos abandonados, salvados por una loba feroz, que probablemente algo de verdad puede haber habido, pero de loba más probable que haya sido una prostituta, porque también se dice igual. Si es que hubo algo de verdad, porque generalmente los mitos tienen algo certero y luego lo construyen, pero ese mito tiene mucha verdad, más allá de la historia misma de los mellizos, si fueron ellos los que fundaron. Pero comienza con 2 hermanos y con la pugna entre 2 hermanos y la consecución, así como Caín y Abel, de la muerte de uno, digamos, el asesinato de uno sobre el otro. Por lo tanto, el mito se hace cargo de un germen que tiene Roma, que es la guerra civil, y posteriormente, ya fundada la monarquía, también puesta en duda, digamos los 7 reyes, en fin, vamos a tener el rapto de las Sabinas, es decir,
la guerra civil, el pillaje y finalmente el fin de la monarquía, la violación de Lucrecia y podríamos decir el ultraje como parte de la sociedad, males que siguen estando permanentemente sobre la mesa hoy. Exacto. Bueno, la historia de Rómulo y Remo es en realidad uno de varios mitos fundacionales. Sí, claro. Los romanos, y eso es lo interesante, tienen varios, y a medida que el etos romano y la cultura romana va complejizándose, los romanos empiezan a seleccionar. Y a fundirlo. Y a fundir, y a decir, no, en realidad este no está tan... No, es como un poco, ¿cierto?, lo que hacen los concilios después con los evangelios, de decir, bueno, este sí, este no. Sí, por supuesto. Los romanos hacen un poco lo mismo, porque en realidad sus mitos fundacionales van a ser justamente sus evangelios. ¿Ya? Sí, claro. Van a ser los orígenes de lo que no solamente los va a definir en ellos en su origen, sino que lo que los define justamente como pueblo, como etnia, ¿cierto? Y lo que va a definir también su ética, sus valores, sus virtudes. Entonces, esta construcción también es una construcción deliberada, en el sentido de que los romanos van eligiendo ciertos relatos y dicen, ok, este mezclémoslo con este dejémoslo de lado, y así van construyendo justamente este relato. Y podríamos, ya que hiciste la comparación con los evangelios, porque los evangelios también tienen fases, y podríamos decir que ya el siglo IV Eusebio es el que fija todo, que va a ser la era de Augusto la que finalmente fija, y ahí podríamos decir Virgilio va a jugar un rol importante, financiado por el Estado, sin lugar a dudas. Por supuesto, o sea, una propaganda maravillosa. O sea, yo creo que de las propagandas políticas han surgido elementos interesantes. Ese, sin lugar a dudas, yo que me dedico a la leyenda artúrica, también nace como una propaganda política. Bueno, como estábamos mencionando justamente los evangelios, tenemos que pensar que hay ciertos cánones literarios, ¿cierto?, que van a servir, podríamos usar la burda palabra de Biblia, sí, para ciertas culturas. Por ejemplo, y quizá la más significativa son los griegos, ¿cierto? De Homero. Que tienen a Homero. O sea, uno habla siempre de Homero y continuidad Virgilio. Virgilio es exacto, como hay un nexo que nos permite hablar de grecorromano. Exacto, y además lo interesante es que los griegos construyen toda su realidad, tanto metafísica como física, en base, ¿cierto?, al relato homérico. Por supuesto. Y los romanos no se podían quedar atrás. No. Entonces dijeron, nosotros también necesitamos Eneas, nuestra Odisea. Eneas, príncipe troyano. Por supuesto, y tenían que descolgarla del relato mítico más fantástico y de la épica más maravillosa de la antigüedad, que era justamente la Odisea, ¿cierto? Y la Ilíada. Entonces se descuelgan de esa historia y construyen su propia Odisea. Y lo interesante es que el relato virgiliano, ¿cierto?, es una construcción muy anterior, o sea, y aquí viene quizá como la bomba del asunto, de que la primera historia romana escrita está escrita por historiadores griegos. ¿Ya? En su afán por querer entender el mundo, van a ser los griegos los primeros que van a escribir sobre los orígenes del pueblo romano. ¿Ya? Y el pueblo romano se va a colgar un poco de este relato griego para entender su propio relato fundacional. Y eso es interesante porque no es que los romanos le hayan copiado a los griegos, como siempre se dice, ¿cierto?, burdamente, sino que, más bien dicho, siempre hubo una relación y un sincretismo entre ambas realidades. Pensemos que, por ejemplo, la Roma arqueológica, la Roma arcaica, tiene fundaciones, digamos, restos fundacionales también griegos que datan, sí, claro, del año 850 a.C., incluso antes de la fecha fijada en el relato folclórico. ¿Ya? O sea, sí, no es que Roma le copia a Grecia, sino que Roma siempre fue Grecia en algún sentido. No me cuentes más, vamos a ir a comerciales y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la ciudad de Roma, de sus mitos fundacionales, y quiero llevarte a la ciudad, un poco práctico, así como que hagamos como una disección un poco, porque tú hablas de estos periodos, podríamos decir, protohistóricos, que están antes de la supuesta fundación, incluso del relato mismo. ¿Dónde nos encontramos? Porque Roma, insisto, es imposible conocerla completo y uno siempre tiene que volver. Y cada vez que uno vuelve, la ama más.
y mientras más la ama, más quiere volver. O sea, es una adicción. ¿Ya? Yo creo que vivir tampoco sería suficiente. No. Pero, ¿dónde encontramos restos? Vamos así como viendo las capas de Roma y un poco de lo que tú has encontrado, porque cada uno explora Roma y encuentra cosas. Roma te sorprende. Uno va con un plan y terminas con algo diferente. Exacto, un laberinto de sitios arqueológicos. Exacto. Bueno, es interesante pregunta, porque la verdad es que quizá la primera cosa que cabe preguntarse es por qué Roma está donde está, ¿cierto? Sí. Y la verdad es que si uno empieza como a analizar los parámetros, ¿cierto?, geográficos y topográficos, uno dice, chuta, en verdad la ubicación romana, digamos, de la fundación de Roma, es una alineación de planeta, porque responde a varias cosas, ¿cierto? Uh-huh. Responde primero a un tema comercial, ¿ya? O sea, tenemos los pueblos, ¿cierto?, de las montañas, de los Apeninos, tenemos los pueblos de la costa y tenemos el valle transversal, ¿cierto?, de toda la costa del Tirreno. Y Roma se ubica desde un punto de vista, ¿cierto?, más macro, en un lugar donde se cruza todo este valle transversal con el mundo de la montaña y el mundo del mar. Después, si nos acercamos más en ese mapa, ¿cierto?, y nos vamos ya al sitio en sí, vamos a encontrar una serie de cosas que son útiles para un asentamiento. O sea, primero, estamos en un valle aluvial, es decir, un valle que se inunda con las crecidas del río, que eso es sumamente útil para la agricultura. Por supuesto. Pero este valle además está rodeado por colinas. Por colinas. Las 7 colinas, que en el mundo, este mundo oscuro, ¿cierto?, de que te hablaba yo de la edad de hierro. Vida. Exacto, porque se podían fortificar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay pequeños asentamientos fortificados en cada una de estas colinas que probablemente compartían el uso del valle aluvial. Valle. Entonces, ¿dónde encontramos los primeros asentamientos, digamos, arriba, de viviendas? Arriba, en las colinas. ¿Dónde encontramos los primeros, digamos, vestigios rituales y religiosos? Abajo. ¿Por qué? Porque los ritos de la agricultura. Y así entonces, si uno empieza a escarbar justamente en estas, digamos, 7 colinas, va a encontrar que la del Capitolino, o sea, la colina capitolina, y la Palatina, que son las más antiguas, sí. Están los primeros asentamientos. De hecho, la arqueología un poco más romántica dice que está, ¿cierto?, la casa, ¿cierto?, la gruta de Rómulo, incluso, una vivienda oval, ¿cierto?, una construcción en domo, que es donde supuestamente habitó el primer fundador y el primer rey de Roma, que es Rómulo. Pero si en verdad uno empieza justamente a excavar los vestigios de esto y va estrata por estrata, va a encontrar que ya en el año 1000 a.C. tenemos asentamientos incluso de la Edad de Bronce, ¿ya? Esos asentamientos eran asentamientos comerciales que justamente respondían a esta ubicación geográfica que yo te decía, de orientación norte-sur, este-oeste. Pero después se empieza a encontrar mayor complejidad con la aparición de esta cultura vilanovense, y ya para el año 800 a.C. más o menos vemos el establecimiento de un concepto urbano como tal. Es decir, hay un nexo no solamente físico entre estas 7 colinas, sino que un nexo político que se hace patente justamente, sobre todo en los vestigios rituales que se encuentran abajo, en el valle. Claro. Sí. Que básicamente también tú podrías decir de donde posteriormente vas a tener el foro. Exacto. O sea, todo lo público va a estar abajo y lo privado podríamos decir arriba. Y claro, podríamos decir en la época ya de fundación, monarquía, si es que lo consideramos tal histórico, república, y ya podemos hablar de sí porque las fuentes son abundantes, pero los vestigios que hoy día tenemos de la Roma antigua son principalmente imperiales, diría yo. Imperiales tardíos incluso. Tardíos, porque es esa visión ya de Augusto, recibí una ciudad de ladrillo y la convertí en una ciudad de mármol, que además es interesante porque hoy día el mundo se sorprende con lo antiguo, pero hay que entender que tú hablabas de historia, por una parte, historiografía, y hablabas de arqueología, 6 ciencias, si las podemos llamar como tales, relativamente nuevas, en el sentido de que nunca hubo noción de patrimonio histórico, sino hasta el racionalismo y el siglo XVIII, de ahí en adelante. Ahí tú encuentras a los grandes historiadores de la antigua, digamos, Roma, un Gibbon, haciendo esta idea de la historiografía, la época de Rilke, en fin. Y eso va a despertar una noción de patrimonio en lo que, pensemos en el foro. El foro para el siglo XVIII era el campo de las vacas. Sí, lo mismo que el Coliseo. Estaba tapado hasta arriba, si uno ve las ilustraciones,
y realmente, y el Coliseo lo usaron de cantera. Y uno dice, pero ¿cómo hicieron esto? Bueno, ¿y qué iban a hacer si eso no lo usaban y no había sentido de patrimonio? Exacto. O sea, hay un quiebre, evidentemente Sí. hay un quiebre histórico que va a responder justamente un poco a la caída de Roma, ¿ya? Y se genera el mismo paralelo con la fundación, que eso es lo interesante. O sea, Roma tiene que renacer de alguna manera de las cenizas del colapso de la Edad de Bronce, y la Roma, ¿cierto?, de la Edad Media tardía tiene que renacer de las cenizas de lo que fue la Roma imperial. O sea, podríamos decir, tenemos una Roma, Roma imperial, luego el cristianismo, una Roma cristiana, las iglesias, las peregrinaciones, básicamente el dotar de campaniles románicos a lo que habían sido los templos romanos primero, y generar estos charquicanes que son a veces complejos y que probablemente se ven muy bien, digamos, en algunas de las iglesias que se mantienen. Son muy raras las que se mantienen puras, como es el caso del Panteón, que aunque tiene agregados son bastante menores, pero otras le meten el campanil y después el fachada. Bueno, el posterior. Panteón tuvo varios que se los sacaron después. Se lo sacaron, gracias a Dios, sí, sin duda. Bueno, pero a lo que voy es de la Roma imperial a la Roma medieval, y de la Roma medieval a la Roma renacentista, y finalmente a la barroca, o sea, la reinvención de Roma, que podríamos agregarle posteriormente la fascista, que evidentemente trata de imponerse nuevamente dentro de Roma. Exacto, o sea, bueno, Roma se reinventa, y se reinventa tanto por necesidad como por, digamos, un deseo propio de reinventarse, en el sentido de que... De moda. Y Roma Bien. entiende su propia grandeza, ¿cierto? Sí, Y sí. entiende la necesidad de reinventarse, y yo creo que ahí recae un poco la gracia, ¿cierto? El encanto y la maravilla de lo que es la historia y lo que es Roma, porque tú bien decías antes, hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo hicieron esto? Pensemos si Roma se hubiese mantenido, si el Imperio Romano nunca hubiese caído y Roma hubiese entrado a la edad industrial, ¿cierto? La verdad es que no nos haríamos ninguna pregunta al respecto, o sea, viviríamos en un statu quo en el cual no había ningún cambio. Y yo siempre creo que más que criticar los procesos, ¿cierto?, de destrozo, claro, de colapso, vale la pena maravillarse y preguntarse el porqué de las cosas. O sea, creo que lo más interesante es justamente la caída del Imperio Romano más que el ascenso del Imperio Romano. Y no solo la caída del Imperio Romano, fíjate, dentro del imperio, pensando en los vestigios monumentales que tenemos hoy día, llama muchísimo la atención, pensando en la zona del Coliseo, que recibe su nombre precisamente por el coloso que estaba en la Domus Aurea, lo que sucedió con el propio Nerón, porque lo que nos queda de la Domus Aurea, que está precisamente al lado de una entrada cerca de San Pietro in Vincoli, ¿no es cierto?, y el Coliseo, digamos, ahí está la entrada de lo que queda. Y lo que queda es monumental. Sí. Sabemos que era infinitamente superior, o sea, cuando uno, no sé, uno llega a Split, el Palacio de Diocleciano, que está bastante más completo, uno dice, wow, ¿y cómo tiene que haber sido la Domus Aurea? Pero ahí hubo una decisión política de terminar con un patrimonio invaluable para tratar de borrar a alguien de la historia. Exacto. Y le chantaron el Teatro Flavio, que es el Coliseo, encima. O sea, y ahí uno Bueno, dice, pero ¿cómo? Los romanos hicieron lo mismo que justamente... Que se hizo después. Exacto, o sea, y es interesante ver, y tú ponías el ejemplo justamente de si esto se tapó con un polvo inmemorial o justamente es porque se construyó encima. Y el caso de la Domus Aurea es notable, porque justamente eso es lo que sucedió. O sea, en el gran emplazamiento de esta piscina olímpica que había construido Nerón, ¿cierto?, se va a sentar el anfiteatro Flavio, sí, el Coliseo. Y lo más notable es que todo emperador también le quería dar un legado al pueblo, ¿cierto? Claro, yo lo hice. Exacto. Y así como estaba el Coliseo, se había mantenido la parte, digamos, habitacional del Palacio Nerón, que era la Domus Aurea. Y el emperador Trajano dijo, no, esto tiene que pertenecer al pueblo, pero al mismo tiempo tengo que borrar esta memoria. Entonces decidió usar todo el palacio, el complejo palaciego, como el terraplén de su gran obra y de su gran legado, que eran los baños de Trajano. Y entonces rellenó las piezas de tierra, hizo una gran explanada y arriba montó sus
termas, sus baños, ¿cierto? Y esto quedó tapiado y tapado casi que con los muebles adentro, ¿ah? Entonces lo interesante es que una vez que cae el Imperio Romano, los baños de Trajano, ¿cierto?, quedan en ruinas. Sí. La gente, habían rumores del De Palacio que de había Nerón. una cueva. Exacto. Y lo interesante fue que se empezaron a hacer las primeras excavaciones justamente en esta época que mencionabas tú, la época que más de la arqueología es lo que nosotros llamamos el anticuarismo, ¿ah? Que es como una protoarqueología que más que querer curar nuestro pasado, ¿cierto?, a través de la ciencia, era más bien buscar los grandes tesoros que estaban escondidos en el pasado. Y a través de excavaciones, ¿cierto?, de gente que quería justamente encontrar, qué sé yo, esculturas, mármoles, se cuenta que se hicieron excavaciones y empezaron a perforar las grandes, digamos, habitaciones abovedadas del Palacio Nerón. Y ahí se dieron cuenta que estaba esta maravilla. Y se encontraron, porque esto era la cueva, el groto. El groto. Claro, y se encontraron con un arte que le denominaron grotesco y que efectivamente se va a popularizar en la época que nosotros llamamos Renacimiento en todas partes. Si uno va al Palazzo Vecchio en Florencia, el interior está pintado con grotesco. Si uno va al Palacio de los Gonzaga en Mantua, está pintado con grotesco. Pero si uno va al Escorial, en España, está pintado con grotesco. Es una cosa impresionante. Bueno, hay un renacer. Claramente, yo creo que tiene que haber Hay un emular, renacer no existe. Pero tiene que haber sido sumamente sorprendente para esta gente encontrar los vestigios, porque, digamos, los clásicos nunca murieron, ¿cierto? La gente leía a Tito Livio, la gente leía a Ovidio, y hablaban de este mundo de gigantes, pero la verdad es que vestigios quedaban pocos. Sí. ¿Ah? Y cuando encuentran esto, se encuentran justamente con el aspecto físico de esta era de gigantes, de haber sido realmente impresionante. Y encontrarla conservada. Porque claro, veían el Coliseo, ¿cierto? Veían los restos del templo de Júpiter en el Palatino, o sea, en el Capitolino. Pero el foro estaba tapado y a nadie le importaba. Exacto. Y llevaban a las vacas a pastar y durante la época medieval temprana construyeron sus casas y en fin. Es más, lo que uno ve en el Teatro de Marcello, por ejemplo, que efectivamente uno ve el Coliseo, que hoy día está el esqueleto, ¿sí? Y cuando uno avanza, digamos, pasando el monumento de Vittorio Emanuele, uno llega al Teatro de Marcello, que uno ve un pedazo como una especie de Coliseo, pero que lo ocuparon para hacer casa. Y tiene departamentos. Arriba. Sí. Pero si uno va, por ejemplo, a Luca, a la plaza del anfiteatro, son puras casas. Pero la forma te dice, esto por algo se llama la plaza del anfiteatro. Claro. Era el anfiteatro. Exacto. Y ya no queda, o sea, uno sí puede ver cosas, pero tiene que poner atención, un poco lo que pasa con el Palacio Diocleciano en la parte exterior, que están las columnatas y que uno ve los arcos de punto, pero están las casas. Bueno, es como la Piazza Navona. Sí, pues. Uno también ve la Piazza Navona y uno dice como que esta forma, sobre todo una fotografía aérea, ¿cierto? Sí. Y dice, ¿por qué esto tiene una forma alargada, ¿cierto? Hay como rastros de una espina al medio. Sí, y uno dice, claro, era un circo, era digamos, un hipódromo. De corrida de caballos, claro. Exacto, y eso es sumamente interesante. De hecho, está lleno de esos pequeños relatos. Por ejemplo, el otro día le comentaba a alguien, con todo esto estábamos hablando de la muerte del Papa, ¿cierto? Sobre el emplazamiento del Vaticano. Del Vaticano. Porque me decían, Francisco I no quiso ser enterrado ahí, siendo que está San Pedro y todo. Yo le decía como, bueno, porque me dijo, y obvio que no está San Pedro ahí. Yo le dije, mira, no se sabe si está San Pedro. No se sabe. Y de hecho, se encontraron unas tumbas ahora en Los Cavi que claro, de hecho están abiertas. Yo no he ido, pero es uno de mis listas. Podríamos ir, ¿eh? Pero estaría... O sea, yo me muero ganas de ir a Los Cavi Vaticano. Y yo le decía, bueno, no se sabe si está el cuerpo o no, pero la gracia es que sí se sabe que murió ahí. Sí. ¿Y cómo se sabe que murió ahí? Porque justamente en esta zona del Vaticano, ¿cierto? La colina vaticana, era donde estaba el circo primero de Calígula, que después pasó a ser el circo de Nerón. Y lo más interesante es que este circo, este hipódromo, ¿cierto? Donde se celebraban justamente juegos circenses, cacerías, luchas de gladiadores, es donde se condenaron a muerte, digamos, desde delincuentes, desde sediciosos, hasta justamente algunos cristianos. Hasta mártires. Y estaba ahí justamente, cuenta el relato que ahí murió Pedro, y por eso
está justamente la tradición de que ahí se funda el Vaticano porque es el lugar del martirio de Pedro, ¿ya? No, y la colina tenía el nombre Vaticano antes. Exacto. Sí, sí. Y lo interesante, y aquí se desprenden estos relatos, por ejemplo, es que en la plaza San Pedro, no sé si te has fijado que hay un obelisco. Sí, pues ahí es. Ya. Ese obelisco, Es donde se puso la cruz. y es un obelisco traído de Alejandría, nada menos que por el emperador Calígula. Claro. Entonces uno dice como, bueno, es que o sea, una de las cosas más significativas y icónicas del Vaticano es algo del emperador más infame de Roma. Es impresionante. Entonces, Pero no me sigas contando. Vamos a volver al Vaticano. Vamos y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo y estamos en el Vaticano. Me estabas hablando de precisamente el obelisco traído por Calígula. de Calígula. Qué impresionante. El obelisco papal de Calígula. Sí. No, y ahí además hay que decir, porque claro, hoy día uno ve el Vaticano, una basílica muy posterior. Julio II básicamente va a hacer ese proyecto, Bramante, muchos arquitectos van a participar, Bramante, el propio Miguel Ángel, posteriormente Gian Lorenzo Bernini, que va a completar este abrazo a la columnata, en fin, la Vía de la Conciliación, que también es un algo hecho después, porque eso tampoco existía, y ahí podríamos decir incluso es Mussolini el que va a seguir con ese fin, pero hay que imaginar que ahí, donde está el obelisco, que sí, es lo que estaba, va a estar la primera basílica que fue hecha, según la tradición, por el propio Constantino, y que se parecería bastante en el interior a lo que es Santa María Maggiore, en la estructura, porque Santa María Maggiore es un charquicán importante. Sí. Tenemos que imaginarnos que, claro, Constantino va a erigir ahí Y esto es interesante porque ahí nace, digamos, el uso de la palabra basílica Sí. como lugar de encuentro para cristianos o lugar de la celebración, ¿cierto?, de la misa eclesiástica. Porque el nombre basílica y el edificio basílica es muy anterior. Sí, es un edificio, podríamos llamarlo municipal romano, ¿ya? Pero va a responder a la misma forma arquitectónica de alguna manera. Y por eso estas primeras basílicas, que son espacios municipales que la iglesia, cierto, paleocristiana, va a empezar a usar de lugar de encuentro para celebrar las misas y todo. Y de ahí viene, cierto, el uso. Pero esta basílica, esta primera basílica cristiana, cierto, como bien dices tú, fundada por Constantino, erigida por Constantino el Grande, era realmente espectacular. O sea, tiene que ser espectacular, una base además, podemos decir en triangular, con una columnata interior, arco de punto. Exacto, o sea, era, digamos que el germen de lo que después vamos a entender como la arquitectura y la estética románica. Sí, por supuesto. No sé si, bueno, tal vez no todos los auditores conocen San Pablo de Extramuro. Esa es una basílica de estilo románico, ¿cierto? Pero está rehecha. Exacto, porque pero se quemó. Imaginémonos algo parecido, ¿cierto? Por eso digo, el interior de Santa María Maggiore, lo que pasa es que hay que sacarle toda la ornamentación, los dorados, los agregados posteriores, pero si uno mira el esqueleto, es efectivamente probablemente el más magnífico. Lo que pasa es que, claro, tiene una fachada barroca, con un campanil románico, una cosa que... Pero si uno logra despojar de todo eso, uno ve una estructura que tiene que haber sido muy similar a lo que fue. Que además fue un tema no menor. Yo pienso a Julio II tomar la determinación de decir voy a hacer una nueva, demoler la anterior. Sí. Es algo, me parece algo impactante. Es que yo creo que también hay una política involucrada, ¿cierto? Sí, por supuesto. Era la pugna del poder, mostrarse poderoso. O sea, tenía que ver con el papado. Sigue siendo, pero en ese entonces era un ente político, digamos, que quería imponerse. Y que la iglesia, digamos, que el poder de la iglesia a la hora de construir su centro, ¿cierto?, estuviera por sobre o aparte del poder imperial. Y yo creo que ahí está el quiebre que intenta generar justamente Julio II, que es decir, ok, la iglesia no puede ser el imperio, sino que está la iglesia y el imperio por separado. Entonces yo creo que
hay una manera de desligarse un poco de la figura de Constantino, y es justamente la época en la que la figura de Constantino también empieza a ser un poquito más controversial, ¿cierto? Porque de alguna manera fue un personaje controversial en el sentido de que no responde o no se acomoda a estas virtudes cristianas que se empiezan a profesar justamente en esa época. Entonces yo creo que está la intención de hacer este quiebre y de decir lo terrenal a lo terrenal, ¿cierto? Y lo celestial a lo celestial por nuestra parte. ¿Ah? Entonces, bueno, en Constantinopla, por ejemplo, pasa quizá un poco lo contrario. Se trata de mantenerlo de Justiniano, se trata de mantenerlo de Constantino, porque igual es otra mentalidad, es una mentalidad más oriental, ¿cierto? Pero yo creo que la mentalidad cristiana occidental quiere justamente generar este cisma. Sí, pero además hay que entender que Roma es Roma y por lo tanto es la sede, es esa idea. Y además hay que pensar en el contexto de la época. Italia como tal no existe, es un mosaico donde los distintos estados, los distintos principados, un mosaico complejo, compiten entre ellos. Y Roma es un actor más. Exacto. Y por lo tanto necesita competir con, por ejemplo, Florencia. Florencia tiene una cúpula. Roma tiene que tener una cúpula. O sea, la cúpula, que es algo, yo siempre digo que es política, porque si tú te das cuenta, después de Brunelleschi, bueno, va a venir Roma, y después de Roma, todos van a tener cúpula, y piensa cuando se quema Londres en 1666, San Paul también va a tener cúpula, los rusos que no son occidente, San Isaac también van a tener cúpula. La cúpula es yo también, y tu tía y dos más, porque si tú piensas en San Isaac, no es solo una cúpula, es dorada. No, y además la cúpula está llena de simbolismo, ¿cierto? Sí. La cúpula en sí es algo que va desde lo divino hasta lo terrenal absoluto. Pensemos que la primera forma de vivienda humana es el domo, Sí. ¿cierto? Entonces nos remonta a nuestros orígenes, ¿cierto? De la construcción, de ser capaces de erigir algo. Pero al mismo tiempo tiene un significado celestial importante, que es, soy capaz de elevar Al algo cielo. sin necesidad de conectarlo a la tierra, ¿cierto? Sí. Hago justamente, ¿qué es lo que hago? Una bóveda, hago un firmamento. ¿Ah? Sí. Y eso es lo interesante. Y bueno, los romanos lo hicieron mejor que nadie en el Panteón. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. Si tú tienes que quedarte con un edificio en Roma, yo lo tengo claro, yo me quedo con el Panteón una y mil veces. O sea, cada vez que llego quiero llorar cuando lo veo. Es más, muchas veces digo, ya, no, hay una cola grande, no voy a entrar. Ya, no, sí, voy a entrar. Y entro y digo, es que no lo puedo creer. Es la cosa más impactante. Es sobrecogedor, sí. Es impactante. Además que es realmente entrar a un edificio romano íntegro. Sí. Que sí, se mantuvo porque Santa María de los Mártires, en fin, y tiene hoy día hasta los reyes de, digamos, de Italia, pero es magnífico. No, es sobrecogedor. Es sobre todo pensar que está en una ciudad que pareciera que le hicieron así, ¿cierto? Con un cinturón. Como que la apretaron. Exacto, y está todo así y uno de repente dobla por una callejuela y se encuentra con esta especie de monumento, ¿cierto? Olímpico, que uno dice, ¿qué es esto? ¿Cómo está aquí? ¿Por qué está aquí? Es como si lo hubiesen puesto. Claro, pero hay que pensar que en el pasado estaba el Panteón y todo eso era abierto, estaban los Campos Marcios, Exacto. que hoy día está todo Y conectaba atiborrado además con la tumba, con la tumba de Augusto, y entre Entonces, medio estaba el Arapache, que es otra cosa maravillosa, Sí. independiente que esté rehecha. Pero para mí, si me tuviese que quedar con algo, Sí. yo creo que el Palatino, visto desde el Circo Máximo, donde está este muro de contención, Sí. y imaginarse el Palatino a mí es algo que me sobrecoge, porque además junta todas justamente las capas de la historia romana, ¿cierto? Desde Rómulo hasta, estamos hablando desde Rómulo hasta Rómulo Augusto. Entonces, en verdad es fascinante. Y pensar que ahí vivieron personajes como Cicerón, Augusto, ¿cierto? Sí. Trajano, Calígula, para mí es algo alucinante. Y cada vez que estoy en el Palatino, ¿Quieres llorar? sí, como que me empapo de una energía que no lo puedo creer. Es una cosa absolutamente catártica estar ahí. El Palatino yo creo que es como el edificio, o sea, el espacio de Roma. Y mirar desde el Palatino hacia el Foro y ver estas construcciones escalonadas, yo creo que no tiene precio. Maravilloso. Ahora, fuera de Roma, de la antigua Roma,
en Roma, dentro de toda la maravilla de arte que hay en Roma? Elige una. ¿En la ciudad de Roma? Sí. Buena pregunta. Yo creo que me quedaría, más que con obras particulares, hay espacios, ¿cierto? ¿Ya? Y en esa curva que hay entre la Roca de Tarpeya y el Teatro de Marcelo, Sí. ese espacio, no sé por qué, a mí me da algo que me produce como que si estuviera ahí hace 2000 años atrás. Pero si tú dices elegir una obra artística en particular, qué complejo. Es que hay muchas, pero Sí. pongámosle que tienes un día en Roma y fuiste al Panteón, ya, fuiste a la Colina Palatina y tienes un rato más. ¿Qué vas a ver? No, el Museo Nacional Romano, al lado de Roma Termini. Es quizá el museo más desconocido de Roma, pero es el mejor museo de arte romano que existe en el mundo. O sea, los murales pintados, todos hemos visto, o bueno, todos los que hemos tenido la suerte de viajar o los Sí, que lo han pero visto, por internet todo lo pueden ver. las casas de Pompeya, ¿cierto? Y nos fascinamos con los frescos y los murales, y tenemos que pensar que Pompeya es una ciudad, o mejor dicho, un pueblo provincial. Pequeño. Y si ese pueblo tenía ese nivel de sofisticación, lo que vemos en el Museo Nacional Romano son los murales de las casas de la aristocracia y la nobleza romana. Y es una cosa absolutamente alucinante lo que hay ahí en mosaicos, en frescos, en escultura. Es transportarse al mundo imperial romano, y es algo que a uno lo deja absolutamente, pero así, con la cabeza da vuelta. No sé si tú has tenido la oportunidad de ir No, al de museo. hecho ahora tengo que volver por tu culpa. No, el Museo Nacional Romano, o sea, si alguien me dice, mira, tienes 10 minutos en Roma, Ahí. si es que no voy al Coliseo, voy al Museo Nacional Romano. O sea, y el otro museo que nadie va y que es también de una belleza, pero alucinante, es el Museo Etrusco, en Villa Julia. En todo lo que es la Villa Borghese, ¿cierto? Donde Sí, está el sí, parque. sí, perfecto. Hay una pequeña casita, o sea, una pequeña casita, una mansión, Grande. un palacio, que se llama la Villa Julia y es el Museo Etrusco. Y es el mejor museo etrusco, mejor que los que están en Florencia. Y es un museo que recorre desde la época, básicamente desde el Paleolítico en Italia, hasta, ¿cierto?, los albores de la época etrusca, pero en la Roma misma, ¿cierto? Y tiene tumbas etruscas adentro con los frescos, tiene una cantidad de material arqueológico pero alucinante, y está además están estas tumbas etruscas, ¿cierto? El sarcófago de los amantes. Sí, sí, sí. Entonces es un museo alucinante, alucinante. Y de las obras posteriores, pensemos Renacimiento Barroco. Complejo, porque esa es la Roma que yo trato de evitar cuando voy, ¿cierto? Buscando justamente Yo lo que está también, debajo. yo también generalmente la evitaba, pero creo que hay ciertas joyas en algunas iglesias puntuales que son que obligan a ir. Ahora, mi entrada en esas iglesias que son barrocas, a mí el barroco no es lo mío, es rápido, directo a lo que voy. ¿Ya? Por mí Santa Teresa de Bernini es probablemente una cosa que es que Bernini es impactante. Sí, o sea, bueno, estaré, por ejemplo, en la Piazza Navona, Sí, tomándose la un fuente- café. No, por supuesto, pero dentro de los museos yo creo que el mejor Bernini está en, digamos, la Santa Teresa por una parte y el Raptor Proserpina. Sí, bueno, claro. Eso es una cosa que uno dice, no lo puedo creer. Bueno, y eso es un poco la gracia de Roma, ver cómo estos artistas entienden justamente este nexo imperial, algo conectado, ¿cierto?, con las deidades del Olimpo, y son capaces de generar un poco este ambiente, esta puesta en escena, porque eso es lo que es Roma al final, es una Sí. puesta en escena, ¿cierto? Y Bernini yo creo que lo entiende muy bien, Muy bien. en el sentido de que es capaz no de reconstruir y de reinventar, sino que para mí lo que hace Bernini con Roma es como estos libros de niños que te muestran un paisaje y le va poniendo stickers encima de acuerdo a lo que él cree. Bernini arma un relato Sí. histórico, ¿cierto?, y folclórico con sus construcciones a lo largo de Roma, y eso lo encuentro fascinante. Como el tipo va diciendo, aquí tengo que poner esto, pero no porque se me ocurrió, sino que porque va a haber un nexo, va a haber un relato, una conjunción
espacio temporal, ¿cierto? Entre lo que la gente está viendo acá, lo que yo voy a poner y lo que va a contar esto a la larga. Y va a entender que como él está viendo en su época eso, en 200 años más, ¿cierto? En 300 años más y en, ¿por qué no decirlo? 2000 años más quizás. Es un estadista. Exacto, la gente va a entender ese mismo concepto. No, maravilloso. No, la verdad es que hay que volver a Roma. En algún momento, Sergio, tenemos que hacer un Roma juntos. Sí, de todas maneras. De todas maneras, Roma y alrededores, porque yo creo que nosotros hicimos un viaje de 10 días a Roma y los alrededores, pero yo creo que hoy día yo agregaría Ostia Antica. Nosotros agregamos la Villa Adriana, que es una maravilla, en Tivoli. Ya agregamos algunos otros lugares, pero Roma misma, y también dedicamos mucho a todas las familias, porque Roma hay que comprenderla como, claro, es la sede del papado, pero el papado es electo. Ahora lo tenemos muy claro porque efectivamente ahora viene el cónclave y será el Espíritu Santo el que se manifieste, pero se va a elegir a un alguien. Y por lo tanto las familias importantes de Roma peleaban por tener a un papa. Y por lo tanto esa disputa terrenal se manifiesta en el patrimonio de Roma. Entonces efectivamente los Panfili, los Aldobrandino, en fin, los Borghese, en fin, cada uno tenían o mostraban la abundancia para lograr el poder político y temporal, bueno, temporal y espiritual. Y no solamente de esa época, piensa tú que uno sale un poco a las afueras de Roma, por ejemplo en la Vía Latina o en la Vía Apia, sí, y se va a encontrar también con las mansiones de grandes familias, ¿cierto? De la época romana. Nosotros tuvimos los Alobrandinos, una que está en Frascati, Ya. Una cosa maravillosa. Pero ya, volveremos a hablar de Roma, Sí. Te vamos a volver a invitar porque aunque no lo creas se nos acabó el tiempo. Oye, y hablando de Constantino, que lo Sí, mencionamos, pues ¿cierto? tú tienes una charla ahora pronto, más que una charla, un curso de 2 curso, sesiones sí. En Zoom, así que todas las personas interesadas me escriben a mí, magdalena@redcultural.cl, se va a dictar por Zoom. Si usted no puede por el horario, no se preocupe, después le llega el video. Sí, ahí estaba por ahí el póster, no sé si lo tienen, pero es justamente un curso en 2 sesiones sobre la vida y obra de Constantino. Porque más allá del clásico relato, ¿cierto?, de su conversión al cristianismo, la historia de este hombre es una épica, pero el mío Cid es un niño en pañales al lado de Constantino. O sea, no se pierdan el relato, además contado por Sergio, ya se lo pueden imaginar. Me parece un imperdible, así que quedan todos invitados a Constantino. ¿Cuándo es? Es los días martes de mayo, el día 13 y 20 de mayo, vía Zoom a las 19:30 horas. Y para inscribirse en redcultural.cl, red-cultural.cl. Se pueden escribir directo en la página web o me escriben a mí, magdalena@redcultural.cl, y yo los anoto y quedan ahí en la lista para que disfruten con Sergio de esta magnífica historia. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana.